Con María de la orfandad a la fraternidad, el Papa Francisco inició el 2017 mirando a la Virgen. Su mirada maternal nos recuerda que somos hermanos y que debemos cuidar la vida, sembrando esperanza. En el Ángelus, el llamamiento contra el terrorismo tras la matanza en Turquía. Luchando por el futuro. Antes del canto del Te Deum, el último día del año, el Papa pidió rechazar la lógica de la exclusión y permitir a los jóvenes que sean protagonistas activos de la sociedad sin tener que emigrar o mendigar trabajo sin futuro. Reconstruir los corazones. El Papa Francisco a las víctimas de los terremotos de Lacio, Las Marcas y Umbría. Llorar juntos es una manera de volver a empezar aunque queden cicatrices. La ternura del corazón nos ayuda a no herir y se hacen milagros en los momentos de dolor. Ocurren muchas reconciliaciones. Una fiesta entre el arte y la espiritualidad. Visitamos la exposición de arte contemporáneo Felicidades, instalada en la Santa Sabina, en Roma, por la Orden Dominicana para la clausura de las celebraciones de su 8º centenario. Su director representa nuestra disponibilidad para comprender el oro. Revivimos las celebraciones del Papa Francisco del 1 de enero con motivo de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la 50ª Jornada Mundial de la Paz, en el reportaje de Alessandro Di Bussolo. María es la mujer que sabe guardar en su corazón la experiencia del Dios encarnado y la primera comunidad cristiana, madre que enseña a Jesús a reconocer la ternura materna de Dios y madre de la multitud de los cristianos. En la celebración de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco nos invita a celebrar a una madre que nos libera de la orfandad espiritual. Somos un pueblo con una madre, explica el Papa en su larga homilía, y su calor materno nos rodea en medio de las dificultades, y las madres son el antídoto más fuerte contra nuestro egoísmo, contra nuestras cerrazones y apatías. Una sociedad sin madres no solo sería una sociedad fría, sino una sociedad que ha perdido el corazón, que ha perdido el sabor de familia. Una sociedad sin madres sería una sociedad sin piedad, que solo ha dejado sitio al cálculo y a la especulación. Porque las madres, incluso en los peores momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la dedicación incondicional, la fuerza de la esperanza. He aprendido mucho, continúa el Papa, de las madres que con los hijos en la cárcel o enfermos o esclavos de la droga no se acobardan y siguen luchando para darles lo mejor, o en los campos de refugiados y en la guerra consiguen sostener sin vacilar el sufrimiento de sus hijos. Mirar el rostro materno de María y el de nuestras madres, continúa Francisco, nos protege de la corrosiva enfermedad de la orfandad espiritual. La orfandad que vive el alma cuando se siente sin madre y le falta la ternura de Dios. La orfandad que vivimos cuando se apaga en nosotros el sentido de pertenencia a una familia, a un pueblo, a una tierra, a nuestro Dios. Esta orfandad, esta soledad, sigue explicando el Papa Francisco, crece con la pérdida de los vínculos que nos unen, típica de nuestra cultura fragmentada y dividida. Así se pierde el recuerdo de lo que significa ser hijos, nietos, padres, abuelos, amigos y hasta creyentes. Y se pierde la memoria del valor del juego, de la risa, del descanso y de la gratitud. Celebrar la fiesta de Santa María, Madre de Dios, finaliza el pontífice, nos recuerda, sin embargo, que no somos objetos invitados a consumir y ser consumidos. Somos hijos, familia y pueblo de Dios y queremos acoger a María en nuestras casas. Queremos encontrar en su mirada materna la mirada que nos libra de la orfandad, la mirada que nos recuerda que somos hermanos, que yo pertenezco, que tú me perteneces, que somos la misma carne. Queremos encontrar la mirada que nos enseña que debemos aprender a cuidar de la vida de la misma manera y con la misma ternura con la que ella la cuidó. Seminando speranza,
sembrando esperanza, sembrando pertenencia, sembrando fraternidad. Tras haber invitado a los fieles presentes en la basílica a aclamar en pie, como los fieles de Éfeso, a la Santa Madre de Dios, el Papa concluye la celebración con el homenaje a la Virgen. Antes del rezo del Ángelus, le da las gracias por la valentía con que dijo «Heme aquí», y más tarde, tras haber rezado con los más de 50.000 fieles, recuerda la 50ª Jornada Mundial de la Paz, desde 1967, por iniciativa del Beato Pablo VI, que se celebra el 1 de enero. Habla de su mensaje, dedicado a la no violencia como estilo para una política de paz, y hace referencia al sangriento atentado de la noche en San Silvestre, en Estambul. Esprimo la mia vicinanza al popolo turco. Con dolor expreso mi cercanía al pueblo turco. Rezo por las víctimas y por los heridos y por toda la nación de luto. Y pido al Señor que sostenga a todos los hombres de buena voluntad que se arremangan valientemente para hacer frente a la plaga del terrorismo y a esta mancha de sangre que envuelve al mundo en una sombra de miedo y de desorientación. En el día de San Silvestre por la tarde, el pontífice presidió las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María Madre de Dios con el Te Deum de Acción de Gracias. Andrea Mazzucca. El pesebre nos desafía a no dar nada ni a nadie por perdido, de manera especial a los jóvenes, cada vez más marginados y obligados a luchar por su futuro. El pesebre nos invita a ayudarles y a seguir soñando, porque en Cristo Dios no se disfrazó de hombre, sino que se hizo hombre para que el sufrimiento no tenga la última palabra en la vida de los hijos. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María Madre de Dios, que se celebraron en la Basílica Vaticana la tarde del último día del año y finalizaron con el Te Deum de Acción de Gracias. El pontífice exhorta a reconocer en la humildad del nacimiento del Señor esa lógica divina que rechaza privilegios y favoritismos, basada en el encuentro y la cercanía, no en la exclusión y la excepción. Dios viene egli stesso Dios viene Él mismo a romper la cadena del privilegio que siempre produce exclusión, para inaugurar la caricia de la compasión que genera inclusión, que hace resplandecer en cada persona la dignidad para la cual ha sido creada. Un niño en pañales nos muestra el poder de Dios que interpela como don, como ofrecimiento, como fermento y oportunidad para crear una cultura del encuentro. Mirando al pesebre, añade el pontífice, se encuentran los rostros de María y de José cargados de esperanzas y aspiraciones, como los corazones de los jóvenes de nuestro tiempo, obligados a emigrar o a mendigar empleos que no les permiten proyectarse hacia un mañana. Hemos favorecido la especulación en vez de trabajos dignos y auténticos que les permitan ser protagonistas activos en la vida de nuestra sociedad. De ellos esperamos y exigimos que sean fermento de futuro. Pero los discriminamos y los condenamos a llamar a puertas que la mayor parte de las veces siguen cerradas. Privarse de la fuerza de sus manos, advierte el Papa Bergoglio, equivale a negarles la capacidad de profetizar los sueños de sus ancianos. Si queremos avanzar hacia un futuro que sea digno de ellos, únicamente podremos alcanzarlo con una verdadera inclusión, la que proporciona el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario. Mirar el nacimiento, termina Francisco, nos desafía a cada uno de nosotros a ayudar a los jóvenes para que no dejen nunca de luchar por sus sueños, para que un día se conviertan en madres y padres de nuestro pueblo.
Tras la celebración, el pontífice acude a la plaza de San Pedro y recibido por una multitud festiva para orar en silencio ante el Belén instalado en los pies del obelisco. El jueves por la mañana, el Papa Francisco recibió en el aula Pablo VI a una numerosa representación de víctimas de los terremotos de Lacio, Las Marcas y Umbría. Nos habla de ello Benedetta Capelli. El abrazo festivo de un padre que vuelve a encontrarse con sus hijos que han sufrido, las caricias y los besos a los más pequeños, la bendición para los que no estaban presentes, unas pocas imágenes para narrar la audiencia del Papa a las víctimas de los terremotos de Umbría, Lacio y Las Marcas, sorprendidas por las sacudidas a finales de agosto y en octubre, que no solo destruyeron sus casas y palacios, sino que minaron los ánimos. Lo cuenta Raffaele con su mujer Iole y sus hijos Leonardo y Lavinia de Castello, cerca de Amatrice, y el padre Luciano, un pastor que eligió estar entre los fieles de 18 pequeñas poblaciones entre Norcia y Presi, que contó la Navidad más auténtica, al lado de Jesús que nació fuera de una casa, celebrada con los que están fuera de casa. El Papa Francisco escucha y percibe, opta por no hacer sermones, como confiesa cuando habla espontáneamente, pero recorre idealmente los dos testimonios recién escuchados. Reconstruir el corazón incluso antes que las casas. Comenzar de nuevo. No dejarse estar, no quedarse. Lo he perdido todo, amargarse. El dolor es grande. Y hay que reconstruir con el dolor. Con el dolor. Las heridas del corazón están ahí. Hay que reconstruir los corazones. Que no es un mañana será mejor. No es optimismo. No hay sitio para el optimismo aquí. Sí para la esperanza. Pero no para el optimismo. El optimismo es una actitud que sirve un poco en un momento y que te lleva hacia adelante, pero no tiene sustancia. Hoy es necesaria la esperanza para reconstruir, y esto se hace con las manos. Manos que son abrazo de Raffaele a su mujer y a sus hijos, que son las del bombero que liberan a las personas de los escombros, manos de los voluntarios que ofrecen lo que pueden, manos de Dios que guían en la noche entre las heridas de la tierra y del corazón. Todos han sufrido Todos han sufrido algo. Algunos han perdido mucho, no sé, la casa, incluso a sus hijos o padres, al cónyuge. Pero no iráis, no hagáis daño. El silencio, las caricias, la ternura del corazón nos ayudan a no herir, a reencontrarse con los abrazos, con la ayuda mutua. Incluso con el llanto. Piangere solo fa bene. Llorar solos hace bien. Es una expresión ante nosotros mismos y ante Dios, pero llorar juntos es mejor. Nos volvemos a encontrar al llorar juntos. A salvo pero derrotados, afirma el Papa, con las cicatrices como recuerdo de dolor, pero vivos, fuertes de ánimo, tenaces y solidarios, como son las personas de estas tierras heridas, un poco como los párrocos a los que Francisco da las gracias por no haber huido ante el lobo y de los que se declara orgulloso, capaces de estar cerca, una cercanía, subraya, que hace más humanos. Sabéis que estoy con vosotros y os digo una cosa. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido aquella mañana,
svegliato ho trovato un biglietto Nada más al despertar me encontré una hoja dove si parlava en la que se hablaba de los dos delle due terremotos. scosse. Due cose ho sentito. He sentido dos cosas. Ci devo andare, Tengo que ir, ci devo andare. tengo que ir. E poi ho Y sentito después dolore, he sentido dolor, molto dolore. mucho dolor. E con questo dolore sono andato Y con a ese celebrare dolor la fui a messa celebrar quel la giorno. misa aquel día. Avere il coraggio di sognare di più. Tener el valor de soñar más aún es la exhortación del Papa que cierra el encuentro con el bálsamo de una oración dicha, sobre todo con el corazón. El miércoles por la mañana en el aula Pablo VI, el Papa Francisco dedicó la catequesis de la primera audiencia general de 2017 a la esperanza cristiana, vivida en el llanto, contemplando la figura bíblica de Raquel. Dios responde a su llanto por los hijos de Israel con la delicadeza de su amor, prometiéndole que volverán a vivir en su tierra. Para hablar de esperanza a quien está desesperado es necesario compartir su desesperación. Para enjugar una lágrima del rostro del que sufre, es necesario unir nuestro llanto al suyo. Solo así, concluyó el Papa, nuestras palabras pueden dar un poco de esperanza. Y si no puedo decir palabras en el llanto, mejor el silencio y la caricia. Hasta el 24 de enero está abierta en Roma, en Santa Sabina, la exposición de arte contemporáneo Felicidades, con la que los dominicos clausuran el 8º centenario de su fundación. Andrea Mazzucca. Se celebra el pasado para comprender mejor el presente y reflexionar sobre los retos por venir que reserva el futuro. Con este espíritu en Roma, la Orden Dominicana concluye las celebraciones de su 8º centenario presentando la exposición de arte contemporáneo titulada Felicidades en los edificios de la Basílica de Santa Sabina, sede de su curia general. A lo largo del recorrido expositivo que va del claustro y por la sacristía hasta la nave central de la antigua iglesia situada en la cima del Aventino, las obras de Chris Martin, versátil artista de origen belga, interrogan al pueblo sobre las inquietudes, las esperanzas y las ilusiones del hombre moderno. Entre los símbolos de la muestra destaca la recreación en yeso de Laoconte. Aquí el artista excluye las serpientes marinas del célebre grupo escultórico que se conserva en los museos vaticanos, manteniendo sin alterar las posturas de las figuras humanas. De esta forma aparecen atormentadas por un dolor invisible, oscuro, como la depresión, capaz de atrapar y ahogar el espíritu humano. Por su parte, Adam Rokots, joven fotógrafo dominico, son las 5 monumentales instantáneas dispuestas a lo largo de las paredes externas de la basílica dedicadas al tema de la encarnación y de la memoria y realizadas en Bolonia, Regensburg, Viena, Cracovia y Birkenau. La idea de esta exposición era la de poner de manifiesto la disponibilidad de los dominicos para comprender el mundo de hoy. Por eso invitamos a Chris Martin, que no es dominico, a acceder al interior del convento, a la iglesia y al claustro, y le pedimos a un hermano fotógrafo dominico que colocase 5 fotografías en el exterior del convento para crear así una dinámica de diálogo y de intercambio, de conocimiento del mundo, de escucha de la realidad y de predicaciones, que también es esa nuestra misión. En medio de todo esto se han colocado 17 obras de artistas contemporáneos dominicos que recuerdan en estandartes personalidades históricas de la Orden de los Predicadores. El recorrido expositivo, visitable hasta el 24 de enero, incluye también la sugerente vista de la Basílica de San Pedro que se puede disfrutar desde el Jardín de los Naranjos. Esto realza una instalación del artista belga colocada en el centro del parque, que lleva el título de Altar, una exposición para mirar hacia las raíces de la familia dominicana, para captar el corazón de su predicación orientada siempre a las mutables condiciones espirituales del hombre en relación con la palabra de Dios, un camino destinado a no tener nunca fin.
expresado por los miles de minúsculas teselas de bronce que encienden el pavimento del claustro con una luz dorada. De esta manera, el contraste es paradójico. Estamos acostumbrados a confeti de papel que son extremadamente efímeros y que desaparecen inmediatamente después de la fiesta, mientras que los confeti de Chris Martin están realizados en bronce, se quedarán pegados a los zapatos de los que los lleven por todo el mundo, y así esta fiesta durará. Deseamos que perdure la repercusión de esta fiesta de los dominicos, que se prolongue en la historia y nos acompañe en el futuro. Ciertamente la dinámica de esta exposición no es de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante, hacia el futuro, con confianza. Con la ayuda del Espíritu Santo ir hacia adelante y poder recibir, gracias a los artistas, sugerencias que acompañen nuestro tiempo.